La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este sábado, Día de María, 4 de mayo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Dice Jesús hoy una cosa que es un poco dura. Dice Jesús que el mundo nos va a odiar. Bueno, evidentemente no es agradable que nadie te odie. No es agradable que el mundo te odie. Pero dice Jesús, me han odiado a mí y también os odiarán a vosotros. Sin embargo, más allá de este odio que Jesús nos dice que vamos a tener que sufrir, nos invita el Señor de corazón a tener esperanza, a tener una visión positiva. Vamos a verlo. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero, como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces, Jesús comienza diciendo: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Es decir, el mundo nos va a odiar. En todas las épocas históricas, desde que Jesús vino al mundo, el mundo ha odiado a Jesús. Dice el Evangelio de San Juan que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, esto es verdad. El mundo no recibió a Jesús.
¿Por qué? Porque el mundo está esclavizado por el demonio. El mundo piensa como quiere que piense el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo odia a Jesús y también convence al mundo para que odie a Jesús. La manera de pensar, de ser, de actuar de Jesús no la soporta el mundo. Esto fue así desde el principio, desde que Jesús vino. El mundo no le amó. Ha sido así en todas las épocas históricas. El mundo no le ha amado y sigue siendo así hoy en día. Y por eso mismo, porque el mundo odia a Jesús, odia a los cristianos. ¿Por qué? Pues porque un verdadero cristiano piensa como Jesús, habla como Jesús, actúa como Jesús. Entonces, como es igual que Jesús, exactamente de la misma manera que el mundo odia a Jesús, odia a los cristianos. Si esto es verdad en todas las épocas históricas, más cierto es en nuestra época. Todas las épocas históricas tienen cosas en común, pero no todas las épocas históricas son exactamente iguales. Y a mí me parece que es claro que vivimos en una época histórica especialmente contraria a Jesús, especialmente contraria a los cristianos, especialmente contraria a la Iglesia. No es descabellado pensar que estamos viviendo la peor época histórica, la época en la que nos habla la Biblia de la apostasía de las naciones. Y tampoco es descabellado pensar que es una época tan difícil porque esta época está preparando la venida del Señor. Entonces esta es la primera palabra de Jesús. El mundo os odia porque también me ha odiado a mí. Y continúa Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Esto que dice Jesús es enormemente importante. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Efectivamente, si la Iglesia dijese lo que quiere oír el mundo, entonces el mundo amaría a la Iglesia. Si la Iglesia fuese
como el mundo quiere que sea, entonces el mundo amaría a la Iglesia. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero aquí hay una cosa importantísima que tienes que darte cuenta. Que cuando dice Jesús, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, tienes que preguntarte, ¿y cómo ama el mundo a los suyos? ¿Y cómo ama el mundo sus cosas? Es muy importante que te des cuenta de esto, muy importante. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver que te ame el mundo a que te ame el Señor. Que nadie piense, bueno, si tienes el amor de Dios, tienes un amor muy bonito. Si tienes el amor del mundo, si el mundo te ama, tienes también un amor bonito. Tal vez no tan bonito como el de Dios, pero también un amor bonito, un amor que te pueda hacer feliz. Que nadie caiga en ese engaño. Porque cuando Jesús dice, si fuereis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, tenemos que caer en la cuenta que el mundo no sabe amar. El mundo os amaría como cosa suya. El mundo os amaría como sabe amar el mundo. ¿Y cómo sabe amar el mundo? Pues el mundo sabe amar con un amor enormemente egoísta. Así es como ama el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues te amo mientras me interesa, te amo mientras me conviene, te amo mientras me compensa, mientras me satisface. Así es como ama el mundo, desafortunadamente. Es decir, el mundo no te ama con un amor permanente, no, el mundo te ama el tiempo que le conviene y luego te deja a un lado y se olvida de ti y te deja solo, porque así ama el mundo. Por ejemplo, imagínate muchas personas famosas que el mundo las ama. Un actor, un cantante, un presentador de televisión, un deportista, amadísimo por el mundo. Pero muchas veces luego estas personas se quedan solas. ¿Por qué? Pues porque el mundo las ama un tiempo y luego, cuando pasan de moda, pues ya se olvidan de ellas. Así es como ama el mundo. El amor del mundo es un amor inconstante. Es un amor traicionero, es un amor falso. Mientras que el amor de Dios es totalmente diferente. Nada que ver. ¿Por qué? Pues porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es duradero. El amor de Dios es fiel. El amor de Dios no te falla. El amor de Dios no es te quiero,
pero no sé hasta cuándo. Tal vez un día te deje de querer. Así no es el amor de Dios. Pero el amor del mundo sí que es así. Te quiero hasta que te deje de querer. Por eso, el amor del mundo no puede alguien poner su corazón en el amor del mundo. Porque antes o después, el mundo le va a dejar de amar. Sin embargo, si pones tu corazón en el amor de Dios, ahí sí, Él nunca te dejará de amar, nunca te fallará. Por eso es maravilloso encontrarse con personas que te aman como Dios te ama. Hay personas que te aman con un amor inconstante. Hoy te quiero, mañana no tanto. Hoy te miro, mañana no te miro. Hoy te hago caso, mañana no. Hay personas que aman como el Señor. Un amor fiel, con un amor que permanece, con un amor que tiene paciencia, que sabe perdonar. Así es el amor de Dios. Pero dice Jesús, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús quiere recalcar que no todo es malo. Nos ha dicho que el mundo nos va a odiar, pero quiere recalcar Jesús que al final el amor, su amor, triunfa. Han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. El demonio siempre está muy interesado que pienses que el amor no triunfa, para que pierdas la esperanza, la alegría, para que te canses de amar, para que pienses que no merece la pena amar o que no merece la pena vivir del amor de Dios o que no merece la pena creer en el amor, esperar en él. Sin embargo, Jesús te recuerda, y también María en este sábado, el amor triunfa. Es muy importante que no te olvides nunca de que el amor triunfa. No lo olvides nunca. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.